Creo que es evidente el activismo de algunos políticos pretendiendo sacar raja de esta tránsito de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Mencionaba que uno de los que se asumen como representantes de los policías inconformes ha propuesto que el presidente Calderón sea su representante sindical. Yo creo que esto no requiere mayor explicación. Uno de cuyos presidentes se rasga ahora las vestiduras por defender a la Policía Federal cuando pudo hacerlo siendo presidente de la República. Lo que quiero resaltar con este ejemplo es, como decía ayer el presidente López Obrador, hay intereses atrás de toda esta movilización, pero aquellos intereses legítimos no tenemos absolutamente ninguna duda en que hay capacidad y disposición para resolverlos, para atenderlos a satisfacción de los legítimos interesados. Quedo, después de esta larguísima exposición, a su disposición, por si hubiese alguna pregunta pendiente. Supongo que no, pero estoy a sus órdenes. Damos inicio a nuestra ronda de preguntas. Tiene la palabra Ramón Herrera del Reforma. Cuando dice que son, ¿a quién se refiere de manera específica cuando dice que hay intereses que están azuzando el movimiento? Usted mencionó 2 veces al expresidente Felipe Calderón. ¿Lo señala él directamente como quien está detrás de este movimiento? Esa es la primera. Sí. La segunda pregunta es si esta persona de quien nos va a proporcionar la ficha está dentro del grupo que está dialogando en este momento con el subsecretario, si pertenece a estas 10 personas que integran la comisión. La tercera pregunta es saber quién tiene el control actualmente de Contel. ¿Son los policías que están inconformes o es la estructura de mando de la Policía Federal? Y si durante estos paros que se han estado dando se ha puesto en riesgo la seguridad. Por ejemplo, pienso en los penales federales que son controlados desde la Torre Pedregal y en los otros sistemas de inteligencia que maneja la Policía Federal. Bueno, primeramente, respecto a los hechos ocurridos el día de ayer por la transferencia de elementos de la Policía Nacional a la Guardia de la Policía Federal a la Guardia Nacional, quiero informarles lo siguiente. Desde el día de ayer, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, ha estado atendiendo la mesa de diálogo de manera permanente con representantes del grupo de policías federales inconformes y se acordó como primera instancia liberar las vialidades públicas en la Ciudad de México y en algunos tramos carreteros que habían sido tomados para afectar a la ciudadanía. Esto sucedió finalmente de manera parcial. Se acordó mantener mesas de trabajo temáticas para atender las inquietudes de los policías federales, ya sean estas de carácter administrativo o de carácter jurídico. Reiteramos la disposición de continuar atendiendo al grupo de representantes en un diálogo respetuoso con la finalidad de concertar las mejores soluciones para que todos los policías federales se sientan reconocidos en su situación laboral y, por supuesto, en su dignidad personal. Sin embargo,
en este proceso de negociación no hay absolutamente ningún margen para modificar los requisitos de acceso a la Guardia Nacional. Estos están establecidos en diversas disposiciones en las leyes reglamentarias de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y en el reglamento interno de la propia Guardia Nacional. Así es que si nos hemos propuesto crear un ente de seguridad con estándares internacionales, los más altos estándares internacionales, los requisitos de acceso deben ser, por supuesto, rigurosos. Las protestas de elementos de la Policía Federal, si bien se entienden como parte de su derecho a manifestarse, es un movimiento que no tiene razón de ser. La molestia encuentra su explicación en la velocidad con la que se realizaron los cambios legales, los acuerdos institucionales y el proceso de implementación, el proceso administrativo de implementación de la Guardia Nacional. En ese breve proceso tuvimos fallas. Carecimos de mecanismos de comunicación interna paralelos a la creación de la Guardia Nacional que reconocieran los sentimientos y se anticiparan a las demandas de los policías federales. Dicho escenario ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del gobierno y también por grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la Policía Federal. No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical. En el primer caso, puede destacarse también una cobertura mediática que ha favorecido una incorrecta percepción de un proceso, de este proceso de los manifestantes. En el segundo, fue evidente que algunos líderes visibles del movimiento no son integrantes de la institución, son personas ligadas a los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la compra de gasolina no utilizada, en la compra de tecnología, entre muchos otros. En un momento voy a...